Bienvenido al canal de YouTube Narraciones Budismo. ¿Qué es la felicidad? Escrito por el Dr. Alexander Persin y Matt Linden. La felicidad es un sentido a largo plazo de bienestar, paz mental y satisfacción con nuestra vida. Es lo que todos nosotros buscamos todo el tiempo. Cuando tenemos una pequeña probadita de ello, queremos que continúe para siempre. Las personas a menudo confunden placer con felicidad. Por lo general, pensamos que si comemos comida sabrosa, vestimos ropa muy cara y siempre estamos divirtiéndonos, seremos felices. Pero por alguna extraña razón eso nunca funciona. También solemos pensar que si satisfacemos todas nuestras necesidades y deseos, seremos felices. Pero en realidad estar preocupados solo por nosotros mismos conduce a la soledad y a la depresión. Algunas veces es incómodo estar solos con nuestros pensamientos y emociones. Así que nos distraemos con música, videojuegos, comida, sexo y carreras profesionales. Pero eso realmente no nos conecta con los demás, ni nos provee un sentido verdadero de la felicidad. Al querer sentirnos felices y conectados con otros, a menudo nos volcamos en las redes sociales. Quizás obtengamos una ráfaga breve de placer cuando nos dan me gusta en nuestro selfie o cuando recibimos el mensaje de un amigo, pero eso nos lleva a desear más. Revisamos nuestro teléfono constantemente, esperando ansiosos nuestra siguiente dosis, pero sin importar cuántos likes y mensajes recibamos, de alguna manera terminamos sintiéndonos menos conectados con los demás. El Buda dijo que la mayor fuente de felicidad verdadera es valorar a los demás. Cuando nos preocupamos sinceramente por el bienestar y la felicidad de los otros, nuestro corazón se vuelve cálido, abierto y conectado con los demás, y nosotros mismos experimentamos un sentido genuino de bienestar. Incluso nos sentimos mejor a nivel físico. Al interesarnos por la felicidad de los demás, tratamos de ayudarlos tanto como nos sea posible y evitamos hacer cualquier cosa que pueda causarles daño. Esto crea amistades confiables, las cuales hacen que nuestra vida sea más significativa. Con el apoyo emocional de nuestros amigos y nuestra familia, encontramos la fortaleza para lidiar con lo que sea que ocurra en la vida. Antes de que seamos realmente capaces de interesarnos por la felicidad de otras personas, necesitamos empezar por nosotros mismos. Si no somos capaces de desearnos felicidad a nosotros, ¿cómo podríamos deseársela a los demás? En el budismo, el deseo de felicidad es universalmente incluyente. La felicidad depende de nuestra paz interior, lo cual depende de la bondad. Es fácil sentirnos totalmente incapaces de generar un impacto en el mundo actual, así que quizás pensamos, da igual, ¿para qué molestarme? Pero la realidad es que podemos tener un efecto incluso en extraños al pensar en su bienestar y tratar de ayudarlos. Incluso una pequeña sonrisa o ceder nuestro lugar en la fila nos hace sentir que hemos hecho una diferencia. Nos da un sentido de valía personal. Tenemos algo que dar y eso se siente bien. Nos sentimos más felices con nosotros mismos y con la vida. Así, lo que realmente nos conecta con los demás es pensar en su felicidad y en cómo podemos ayudarlos, en lugar de buscarlos para que nos confirmen nuestra valía y nos hagan felices. Se resume sencillamente en egocentrismo versus interés sincero por el bienestar de los demás. Los seres humanos somos animales sociales. Solo podemos avanzar cuando estamos conectados con los demás. La amabilidad, el interés y la compasión por los demás son los aspectos principales que necesitamos cultivar para vivir una vida más feliz. Gracias por escuchar.